El profesor Ricardo Hosman, en entrevista con W Radio, observa la realidad de su país con gran lucidez, mantiene la sensatez y no se ha visto obnubilado tras los eventos del sábado. El profesor de Harvard ha dicho algunas observaciones muy pertinentes, tiene dudas más que razonables tras la operación realizada por Estados Unidos que depuso a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para que responda ante la justicia por los cargos que se le imputan. El investigador de Harvard comenta sus impresiones del marco de acción de la administración Biden y de la administración Trump respecto a Venezuela. Habla del chavismo, de la oposición y de la patología narcisista del presidente Trump. Quiero destacar algunas de las cosas más interesantes que dijo en esa entrevista. Hosman destaca que la del sábado fue una gran noticia y es algo que los venezolanos han estado deseando por mucho tiempo. No hemos sabido hacerlo y ahora se logró hacer con el poderío militar americano. Es una gran noticia, pero también nos dejó muy preocupados la forma como el presidente Trump, su asesor Stephen Miller y en cierta medida Marco Rubio han estado definiendo cuál es el plan político que ellos tienen para Venezuela. En ese sentido, las horas de felicidad duraron poco, al menos para los más sensatos. El manejo que la administración Biden dio al tema de Venezuela fue muy desacertado y ello ayudó a entender por qué muchos venezolanos depositaron sus esperanzas de cambio en la administración de Trump. Juan González, el encargado de los asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca durante la gestión demócrata, definitivamente no lo hizo bien en relación con Venezuela, recuerda Hosman. No hay que perder de vista que el gobierno Biden facilitó la libertad de los narcosobrinos y fue sumamente débil tras el robo de las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero ello no significa que la actuación de la administración republicana no merezca preguntas, dudas, críticas y escrutinio por lo que está haciendo y por lo que hará en Venezuela. El profesor también puntualiza que la pregunta no debería ser si es necesaria la presencia del chavismo, porque el chavismo nunca se ha ido, sino que debería preguntarse acerca de la presencia de la oposición que legítimamente ganó la elección en 2024 y cuya presencia hasta ahora es inexistente. Ha sido excluida del proceso por la administración Trump, mientras que los perpetradores de la violencia y de todos los crímenes, los perpetradores chavistas, siguen ahí. Otra cosa sería haber pedido a la oposición cierto piso político para avanzar hacia una transición real, pero las cosas no han sucedido de esa manera. No se ha hablado de la libertad de los presos políticos y ese es un tema fundamental en toda transición. Sin incluir a la oposición, ¿cómo se puede hablar de gobernabilidad y de transición en Venezuela? Hablando del chavismo del futuro, este punto me parece muy interesante y muy pertinente. Él decía que el chavismo hoy es una organización criminal armada que controla el país. Si se habla de una transición democrática, el chavismo no puede continuar como una organización de tipo Hezbollah o como si el ELN o las guerrillas colombianas, además de ser criminales dedicados al narcotráfico que controlan territorios a través de la violencia, estuvieran en la escena política y gobernando el país. En condiciones como esas no se puede tener democracia en Venezuela. Por tanto, la primera condición será desarmar el chavismo. El país no puede tener unas fuerzas armadas tan cuestionadas. Los militares no pueden ser militantes chavistas y además los militares deben estar bajo control civil. En el futuro, cuando el chavismo deponga las armas y haga la mutación a movimiento político desarmado, posiblemente surgirán varios movimientos. Los chavistas más chavistas querrán sacarse la mancha del madurismo y lo que les ha significado en estos 13 años la presidencia de Maduro, comentaba el profesor. Cuando le preguntaron acerca de si la oposición venezolana está fracturada, él considera que este es un planteamiento inaceptable y pues que es una aseveración falsa. Hablar de la oposición en Venezuela como fracturada pues realmente no se corresponde con la realidad, porque lo que demostró la elección del año pasado es que la mayoría de venezolanos
quiere y aboga por el cambio, la mayoría de los venezolanos apoyó a los vencedores de los comicios que se robó el chavismo el año pasado. La oposición que representan María Corina y Edmundo se impuso mayoritariamente en todo el territorio nacional, y pretender que Delcy Rodríguez tiene más respeto que María Corina Machado, pues definitivamente no se corresponde con la realidad. Por tanto, el planteo del presidente Trump sobre María Corina es falso y también es grosero. Ha llamado la atención, hablando un poco de María Corina Machado, que siendo ella una mujer tan fuerte y empoderada, se haya mostrado de alguna manera condescendiente con Trump, ofreciéndole incluso el Nobel de Paz que ha recibido recientemente. Hoffman introduce matices aquí y permite inferir que la patología narcisista del presidente Trump exhorta a una cierta condescendencia en ese sentido. Machado ha hecho lo mejor que ha podido y no ha querido convertir el asunto del Nobel de la Paz en un problema político para la libertad de Venezuela. Entendemos, dice Hoffman, y entiende todo el mundo, que esta patología narcisista del presidente Trump pues le hacía desear fervientemente ese Nobel de Paz. Lo cierto es que no creo que se haya podido manejar mejor el tema de lo que ella lo manejó, puntualiza el académico.